Cuando una persona ha encontrado su vocación, es como una estación bien sintonizada. Y la persona sabe que está bien sintonizada. Hay personas que son como un radio que no está bien sintonizado, que sabe que su vida simplemente no ha encontrado el propósito de por qué está aquí. No ha encontrado esa paz, esa alegría, esa sintonía de alma para decir, me siento completamente satisfecho y realizado en la vida. Y solamente podemos decir esto sinceramente cuando hemos descubierto nuestra vocación. El brazo, por ejemplo. Nuestro brazo sabemos cuántas funciones cumple en nuestro cuerpo. Pero cuando se disloca el hombro, cuando el húmero, este hueso de aquí arriba, se separa del hombro, entonces el brazo queda inservible. El dolor es tal y también la falta de ubicación correcta es tal que el brazo ya no sirve para nada. Pudiendo cumplir una gran función, no puede porque está dislocado. Pero cuando está perfectamente colocado en su articulación, ustedes y yo sabemos cuán útil es nuestro brazo para nuestro cuerpo. Una persona que encuentra su vocación es como un brazo que está bien colocado en su articulación. Pero una persona que no ha conocido realmente cuál es su vocación es como un brazo dislocado, que no tiene paz y que está perdiendo muchas bendiciones y riquezas sociales, económicas, físicas, espirituales, morales, por cuanto no ha descubierto su vocación. Y quiero decirles que todos ustedes y yo debemos encontrar nuestra vocación. No es difícil, pero depende mucho de nuestra voluntad, si queremos. Es hermoso entonces, hermanos, sabernos que estamos haciendo la vocación o haber conocido el llamamiento por el cual Dios nos quiere llamar. ¿No es hermoso saber que Dios ha pensado en ti y que Dios ha pensado en mí? Que Él tejió tu cuerpo y el mío, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema pensante. Él tejió nuestra alma. Él nos ha hecho cuerpo, alma y espíritu. Y no solamente nos ha hecho, sino que ha preparado un camino hermoso para nosotros. Un camino maravilloso para nosotros. Dios conoce nuestros pasos y conoce nuestros senderos, y Él quiere que nuestros pasos caminen en sus senderos para ser las personas más felices del mundo. Pero hay muchísima gente que está derrotada, mucha gente que está deprimida, mucha gente que está desesperada, infeliz, vacía, porque no está haciendo la voluntad de Dios, no está haciendo aquello por lo cual Dios lo ha creado, como decían ustedes. Es como un brazo que se ha dislocado o como una estación de radio que no está bien sintonizada. Pero en esta noche quiero ayudarles un poquito con la palabra de Dios para que podamos descubrir todos nuestra vocación. Dice la palabra de Dios en Efesios en su capítulo número 4. Y es muy importante que nosotros leamos la Biblia ya que estamos abriéndola. Es muy importante que todo cristiano, hermanos, lean su Biblia todos los días. La palabra de Dios realmente es la palabra de Dios y es un alimento espiritual. No desperdicies tu vida dejando a un lado la palabra de Dios, y ya cuando estés ancianito, lamentes el no haber meditado en la palabra de Dios. Qué hermoso es que un joven o una señorita puedan estar leyendo la palabra del Señor todos los días, aunque sea un momentito. La palabra bendita del Señor es pan para nuestro espíritu. Y dice así el Señor en Efesios 4:1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si hubo alguna persona que vivió feliz, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo azotaron terriblemente, demolieron su espalda, muchas veces lo azotaron con azotes y con varas. Lo apedrearon, imagínense tirar esas enormes piedras sobre el cuerpo del apóstol Pablo.
Lo encarcelaron, estuvo en naufragios, anduvo solo, en desvelos, en heladas, en calores, con hambres. Pero él siempre estaba contento, él siempre estaba satisfecho, porque él había conocido el propósito de Dios para su vida. Pero la maravilla es que así como Pablo conoció el propósito de su vida, también nosotros lo podemos conocer. No es solamente para Pablo, es para ti, mi amigo, y es para mí el conocer el por qué Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Y por eso él escribe a la iglesia de los Efesios y dice que andéis digno, como es digno, de la vocación con que fuisteis llamados. Y la palabra vocación es un sinónimo de llamamiento. Llamamiento, la vocación es un llamamiento de parte de Dios. ¿No es hermoso que Dios nos esté llamando? Que Dios nos llame, primeramente, que nos llame a nosotros. Pero el Señor nos llama individual y personalmente. Cuando el Señor Jesucristo llamó a Pedro, no dijo a la multitud, síganme. Él le dijo, Pedro, sígueme. Cuando llamó a Juan, él fijó su mirada en Juan y le dijo, Juan, sígueme. Cuando vio a Andrés y cuando vio a Natanael y cuando vio a Jacobo, sígueme, sígueme. Y cuando llamó a Pablo, sígueme. Y Dios te está llamando individualmente. El Señor es infinitamente personal, grandemente personal, y Él te está llamando a ti. Él me está llamando a mí. ¡Qué hermoso! La palabra, pues, vocación es un sinónimo de llamamiento. Ahora, el llamado de Dios es tan bello porque Dios nos llama a Él. Él nos está llamando a sí mismo. Que Él nos estuviera llamando para que fuésemos a un ángel, pues sería muy triste, aunque sería hermoso, pero no sería tan bellísimo como el Señor nos llama a Él mismo, que es la fuente, el manantial de vida, de gozo, de alegría y de todo cuanto nosotros podemos desear. Que no te engañes, Satanás, mi querido amigo. El Señor Jesucristo realmente es todo lo que nosotros podemos desear. Si en esta noche tú tienes duda en tu alma, si hay incredulidad en tu corazón, tú simplemente vas a rechazar lo que te estoy diciendo. Tú vas a decir, no es cierto que Cristo Jesús es todo cuanto yo pueda desear. Eso lo hace la incredulidad. Y precisamente la gente no conoce a Cristo por incredulidad, no obtiene la salvación y la vida en abundancia por incredulidad. Pero la realidad de las cosas es de que el Señor en realidad sí nos da una vida en abundancia, una vida preciosa. Y Él nos está llamando a nosotros y debes de creerlo, porque si no lo creemos, entonces este libro, la Biblia, hay que quemarla. Si el Señor no diera una vida en abundancia, una vida en libertad, yo sería el primero en quemar las Biblias. Porque si el Señor ha prometido esto y no se cumple en nuestras vidas, Dios ha dicho mentiras. ¿Cómo vamos a leer un libro que está lleno de mentiras? ¿Cómo vamos a adorar a un Dios que nos está engañando? Pero como la verdad de las cosas es de que Dios sí dice la verdad y que la Biblia es la palabra verídica de Dios, por lo tanto es cierto que el Señor tiene un llamamiento específico para que nosotros vengamos a Él, para que el hombre venga a Dios. Pero Dios nos está llamando no solamente para venir a Él, sino para reconciliarnos con el Señor. Porque todo ser humano, dice la Biblia en Isaías, en su capítulo 53, verso 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está diciendo la Biblia que todos nosotros, todos, tú y yo, cada uno tomamos nuestro propio camino, cada uno se apartó por su camino, cada quien es diferente, cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene pecados específicos. Quizá algunos están cargados más a un lado y otros a otro. Cada uno de nosotros somos pecadores y nos hemos descarriado. Pero como lo hemos hecho con voluntad propia, eso se llama rebelión. Nos hemos rebelado por voluntad propia a Dios. Dice la Biblia que Él ha escrito su ley en nuestro corazón.
Por eso es que aún en los lugares más remotos, en los lugares más escondidos inclusive del África o aún de las selvas chiapanecas, ahí las personas, aunque no han escuchado la palabra de Dios, ellos saben que deben de castigar el mal y premiar el bien. Y esto es de todos nosotros conocidos, porque Dios ha escrito su ley en el corazón de las personas, y dice la Biblia que ha puesto una conciencia que aprueba o desaprueba el acto de acuerdo que haya sido hecho contra o en favor de los dictados de nuestro corazón. La conciencia es el que dice, hiciste mal, hiciste bien. Y las personas tienen conciencia, las personas sin conocer a Cristo, sin haber escuchado el Evangelio, se sienten culpables de su pecado, porque la conciencia ha dicho, has obrado mal, de acuerdo con esta ley que Dios puso en nuestro corazón. Todos nosotros, no hay ninguno de los que estamos aquí, ninguno, principiando conmigo y contigo también, todos nosotros nos hemos rebelado a la voluntad de Dios. Hemos tomado nuestro camino. Hemos decidido hacer nuestra propia voluntad y hemos desobedecido a Dios. Y eso se llama rebelión. Y el mundo en esta noche está en rebelión en contra de Dios. Pero por otro lado el Señor nos está llamando y nos dice, ven. Eres un rebelde, pero quiero que vengas. ¿Cuántas veces nuestros hijos los hemos regañado por alguna rebelión y esperamos que vengan para que nos digan, papá, mamá, perdóname? Hace unos días antes de venir para acá, regañé a mis dos hijas, se portaron mal. Y estaba yo ahí en mi escritorio en la oficina, trabajando, cuando llega mi hija mayor y pone su mano sobre mi hombro y me dice, papá, perdóname. Después viene la hija menor y abre la puerta y dice, papi, perdóname. Y hermanos, yo simplemente les dije, hijas, están perdonadas. Es hermoso cuando nosotros podemos reconocer nuestras rebeliones y venir para pedir perdón. Y el hombre, Dios está llamando al hombre para que nosotros nos reconciliemos con Él, para que le pidamos perdón a Dios, y no solamente pedirle perdón a Dios y volvernos a rebelar, no. Pedirle perdón a Dios para ahora someter nuestra voluntad para hacerla suya, lo cual es encontrar nuestra vocación, el por qué nosotros estamos aquí en la tierra. Que ninguno de nosotros se atreva, quizá el egoísmo nos va a decir, bueno, pues yo no, todos somos iguales. La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno. Es decir, nadie nos podemos escapar de la palabra de Dios, no hay ni una persona que se escape de la sentencia bendita de nuestro Padre Celestial. Pero Él, al mismo tiempo, no hay ninguna persona que pueda apartarse o evitar el llamado de Dios, porque el Señor se lo está haciendo a Él. Ven a reconciliarte conmigo. El Señor está llamando para que nosotros nos arrepintamos. El llamamiento de Dios es, ven a mí, reconcíliate conmigo, pero ven arrepentido de tus pecados. Y es necesario que el hombre se arrepienta totalmente de sus pecados para que el Señor le pueda perdonar. Hay ocasiones en que las personas quieren venir a Dios, pero quieren dejar un pecado. El Señor no nos va a perdonar. Si en la conciencia, en el alma, nosotros queremos que el Señor nos perdone, pero dejamos a sí mismo un pecado del cual no nos queremos arrepentir, Dios no nos va a perdonar. Hay personas que están ahora mismo en el infierno por un solo pecado que no quisieron dejar. Quizá alguno se fue al infierno simplemente por un rencor, no quiso perdonar a una persona y Dios no la pudo salvar. Dios no puede perdonar cuando el hombre no está dispuesto a perdonar como el Señor perdona. Y yo he hablado con personas y he visto una terrible resistencia con aquellas personas que tienen algo en contra de alguien y no le quieren perdonar. Por lo tanto, mis amigos, el Señor nos llama al arrepentimiento. Ahora, el Señor nos está llamando, o su llamado es una invitación al perdón. Qué hermoso es que el Señor quiera perdonarnos. Él ha tomado la iniciativa. No fuimos nosotros quien trajimos a Jesús. Fue Dios quien envió a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. No se lo pedimos. Él lo envió. Él planeó ese hermoso medio de salvación por la muerte de Jesucristo. No lo comprendíamos, pero Dios planeó todo para salvarnos. El derramar la sangre de Cristo en la cruz del Calvario es una invitación para el perdón, y Dios está llamando al mundo entero para ser perdonado.
Un misionero fue a hablar con el señor Eichmann en la prisión en Israel. Ustedes saben que él fue el autor intelectual de la muerte de 6 millones de judíos. Y este misionero invitó a Eichmann para que le entregara su corazón a Cristo. Pero saben ustedes, 6 millones de judíos. Yo he leído varios libros y artículos de los desastrosos hornos quematorios, cámaras de gas que tenían los alemanes para aniquilar al pueblo judío. Una cosa increíble, una cosa casi de una persona demente, y lo eran en realidad lo que hicieron con los judíos. Sin embargo, a pesar de todo este genocidio, Cristo le está ofreciendo salvación. Por eso este misionero le fue a decir: Eichmann, Cristo te quiere perdonar. Dios le envió un misionero a este hombre para decirle: el Señor te quiere perdonar. Pero Eichmann rechazó el amor de Cristo. Pero el Señor está invitando a todo ser humano para ser perdonado. Y te está invitando a ti y a mí. Por eso el pecado imperdonable es cuando una persona escucha el llamamiento de Dios para ser perdonado y lo rechaza, esa persona va a ir al infierno. Y hay muchos evangélicos que han hecho su profesión de fe, que están bautizados, que estuvieron bautizados, que hicieron muy buenas obras, están ahora mismo en el infierno, porque nunca aceptaron el perdón que la sangre de Cristo le estaba ofreciendo. Dios está llamando a cada uno de nosotros para que vengamos a Él para ser perdonados. Ahora, el Señor nos está llamando también para que vivamos con Él en la tierra. Para que vivamos no solamente con Él, sino como Él. Dios nos ha puesto para que nosotros vivamos como Dios es aquí en la tierra. Sí. Somos creación de Dios. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza en justicia, en sabiduría, en decisión, en voluntad. Así lo crió Dios a Adán y Eva. Por eso estaba en perfecta comunión con Dios, pero ellos se rebelaron y en ese momento cayeron. Y el hombre no vive ahora como Dios quiere. Dios quiere que los seres que Él ha creado sean como Él aquí en la tierra. Claro, como seres humanos, pero en su interior como Dios. No que seamos Dios de ninguna manera, pero que nuestro espíritu viva paralelamente a la voluntad de Dios. O como Jesús, pero no podemos. Nadie puede. Por eso el Señor nos está llamando para que Él viva su vida en nosotros. Esa es la maravilla. Algunos quisieran ser como Hugo Sánchez, otros como Fernando Valenzuela, claro, no ahora, sino como en los tiempos en que fue un gran pitcher. Otros quisieran ser como esta o aquella estrella de cine o alguna persona sobresaliente, pero no podemos. Quisiéramos ser como Jesús, sí podemos. En el caso sí podemos, y el Señor Jesús es la persona más preciosa y maravillosa. ¿Y saben por qué? Porque Él dice: yo voy a vivir en ti. Yo voy a vivir mi vida a través de la tuya. Y Dios nos está llamando para vivir su vida. Esa es la vocación, el llamamiento, de que el hombre pueda permitir la vida de Dios a través de él. Yo he conocido a algunas personas que su vida me ha impresionado tanto, porque han vivido como el Señor Jesús. Han vivido, no que sean el Señor Jesús, pero su vida es tan preciosa porque han permitido que la vida de Dios, que la vida de Jesús viva a través de ellos. Yo recuerdo que cuando recién inicié mi ministerio, fui pastor en una iglesia en Monterrey, y había un joven hasta el día de hoy. Él un tiempo cooperó en nuestro equipo evangelístico, pero fue un joven, estaba estudiando ingeniería mecánica en Monterrey. Me impresionó muchísimo su vida, porque se podía ver al Señor en su corazón. Era un muchacho precioso en Cristo Jesús, un muchacho que uno deseaba imitar su vida, un joven lleno del Espíritu Santo. Entre clase y clase él se iba a repartir evangelios de Juan. Él era un joven de oración, un joven limpio y puro en su vida. Precioso, qué hermoso. Y uno puede decir: yo puedo ver al Señor Jesucristo en su vida. Y se puede ver a Jesús en la vida de algunas personas.
Y el Señor nos está llamando, ven porque yo quiero vivir mi vida en ti. Y solamente así es cuando estamos satisfechos. Sí, mi amiga, dirás, pero ¿cómo es posible? Cristo quiere ir conmigo a la cocina. Cristo quiere ir contigo a la cocina. Quiere ir el Señor Jesucristo allá a mi despacho, allá quiere ir Jesús contigo. ¿Quiere ir Jesús conmigo a la escuela? Sí, el Señor quiere ir contigo. ¿Quiere ir Jesús conmigo para estudiar? El Señor Jesús quiere ir contigo. Cristo quiere vivir su vida a través de la tuya. Ese es el llamamiento, que Cristo viva su vida a través de nosotros. ¿Cómo nos llama el Señor? Nos llama por su palabra, la Santa Biblia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, por eso es muy importante leerla, muy importante repartirla, porque el Señor nos llama por este santo libro. Si algún libro ha afectado mi vida, y yo creo que la vida de casi todos nosotros, es la santa palabra de Dios. Yo amo la Biblia. Y yo sé que ustedes aman la Biblia. Yo antes de conocer a Cristo, yo menospreciaba, no le daba la importancia a la palabra de Dios, pero ahora yo veo que esta es nada menos que la palabra de Dios. Y Dios nos llama por su palabra, y cambia nuestra vida por su palabra, ya sea leída o escuchada la palabra de Dios. Somos llamados también por el Espíritu Santo. El Señor nos redarguye. El Señor nos llama también dándonos hambre de Dios. Cuando tú ya sientes hambre de Dios en tu alma, quieres buscar a Dios, o tienes hambre de paz, o tienes hambre de perdón de tus pecados, es que Dios te está llamando. Hay personas que desean realmente conocer a Dios, Dios te está llamando. Hay personas que anhelan ya que el Señor remueva sus pecados, Dios te está llamando. Si tienes hambre de paz, es que tienes hambre de Dios, porque Dios es paz. Él es la paz encarnada en Cristo Jesús, y Él da una paz que nunca, jamás te puedes imaginar cómo Él la puede dar. Es una paz milagrosa que te hace dormir, que te hace descansar, que te da libertad en tus problemas, que te hace una persona feliz. Es la paz que el Señor Jesucristo da. Y el Señor te está llamando, si tienes en esta noche hambre y sed de paz. Cuando una persona recibe a Cristo, acepta el llamamiento de Dios, en ese momento ya nos convertimos en cristianos. Hay personas que dicen, yo soy cristiano desde nacimiento. No es posible eso, hermano. Escucha bien. Nadie nace cristiano. Nadie. Así como nadie nace casado. Yo no he conocido a alguna persona que haya nacido casada. Todos nacemos solteros. Y en el transcurso de nuestra vida buscamos a alguien y nos casamos con ella o con él. Nadie nace con Cristo en el corazón. Esa es la herencia que recibimos de nuestros primeros padres, separación de Dios. Por la gracia del Señor, un niño cuando muere que es inocente va al cielo, por la gracia de Dios y la promesa del Señor. Pero ese niño, conforme va creciendo, él va a empezar a enseñar el fruto de que es un hombre pecador. No hay ningún santo ni ningún ángel en esta vida, ninguno lo somos porque somos pecadores. Y ese niño, cuando tiene uso de razón, necesita a Cristo como su Salvador personal, para que el Señor entre a su vida. Nadie nace cristiano, ninguno. La salvación no se puede heredar. Hay inclusive algunas leyes que nos pueden demostrar que realmente no podemos heredar muchas cosas. Tú no puedes heredar que si tu mamá comió y tú no comiste hoy, tú no vas a heredar esa sensación, el alimento de tu mamá. No se puede. Tú tienes que comer. Si tu hermano durmió y tú no dormiste, tú no puedes heredar el descanso de tu hermano. Hay personas que piensan que por ser miembros de alguna iglesia cristiana o de una religión llamada cristiana, son salvos. Yo he visitado muchísimas cárceles. Y por cierto, hermanos, es hermoso predicar la palabra de Dios, y visiten las cárceles para predicar a Cristo. Pero digo esto porque allí en las cárceles la mayor parte de la gente, el 98% de la gente dice soy cristiana. Todos son cristianos. Usted pare cualquier persona, un borrachito pare en la esquina y pregúntele si es cristiano, y hasta lo va a insultar diciendo ¿por qué duda que soy cristiano? Todo mundo dice que es cristiano, pero no es cierto. Realmente los cristianos son aquellos que hemos aceptado el llamamiento de Dios y recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Y ya ahora, habiendo estado bien sintonizados espiritualmente, el llamamiento ahora del cristiano es llegar a ser como Cristo. Ese es tu llamamiento, esa es tu vocación, hermano, que podamos ser como Cristo. Y a veces le preguntamos, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser como Cristo? Y la respuesta es, sé como Cristo.
Sé como Cristo y yo te voy a ayudar a ser como Cristo, dice Jesús. Tenemos que checar bien nuestras vidas con la palabra de Dios para que nuestra vida se asemeje a la vida del Señor Jesucristo, especialmente en su amor, en su humildad, en su paciencia. Tu llamamiento, mi hermano, si realmente has nacido de nuevo, es que tú puedas ser como el Señor Jesús. Mi pastor, hermanos, cuando yo estuve estudiando allá en mis estudios bíblicos, es un hombre que yo amo con todo el alma, hermanos. Era una persona, cuando yo le conocí, de a unos 55, 60 años de edad, pero un hombre de Dios, un profeta del Señor. No quiero decir que era un hombre impecable, pero su vida hasta el día de hoy a miles de estudiantes nos afectó de tal manera que nos ha ayudado tanto en nuestra vida espiritual. Hace poco estuvo cerca en una iglesia donde yo vivo, y lo saludé. Tiene ahorita 82 años de edad. Y su calendario está lleno. Él no se ha jubilado, hermanos. Todo el año tiene una campaña tras otra, una tras otra. Casi 52 campañas en todo el año y 82 años de edad predicando a Cristo con la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero su vida fue de un impacto tan grande. La razón era que él decidió acatar la vocación. Yo quiero ser como Cristo. Y todos nosotros, hermanos, todos nuestros estudiantes dijimos, el mensaje más grande de nuestro pastor fue su vida. No el mensaje que predicó con sus labios, no, sino su manera de proceder. Un impactazo para jóvenes estudiantes al santo ministerio. Ser como Cristo. Esto nos ha llamado Dios a ser. La vocación de todo cristiano, mis hermanos, es, al buscar ser como Cristo, es testificar del Señor Jesús. Hablarles a todas las personas de Cristo. Yo tuve un amigo mío, hermanos, el hermano Arturo de Mos. Ya está con Cristo, murió a los 52 años de edad. Muy querido amigo nuestro, hermanos. Multimillonario en dólares. Dejó una grande compañía de seguros, pero dejó muchísimo de sus riquezas alrededor del mundo. Pero quiero decirles, hermanos, muchas veces cuando nos visitaba, cuando nos reuníamos con él, el impacto era que a pesar de ser un hombre de negocios tan destacado y con tanto éxito, ninguna persona se le escapaba de hablarle de Cristo. Cuando él murió, hermanos, el testimonio de la gente de allí, yo oí los testimonios de los que trabajaban con él, fue: nadie entraba a la oficina del hermano de Mos sin que se le hiciera la pregunta, ¿has aceptado a Cristo en tu corazón? A mí me enviaba anualmente sus anuarios de los seguros de vida, preciosos libros con poemas, bellísimas fotografías, desde la primera página hasta la última, el mensaje de salvación. Y él se los enviaba a todos los asegurados, sin temor de que algunos ya no quisieran pagar el seguro por causa del mensaje del Señor. Él fue un siervo de Dios, como Cristo, predicando siempre al Señor Jesús. Sin embargo, en una ocasión mi esposa por un tiempecito trabajó con unos hermanos también, cristianos. Y me dijo, no en son de crítica, sino una observación: Guillermo, nunca oí a mis jefes hablarles de Cristo. Y yo conozco a su jefe, y es una persona muy activa en la obra del Señor. Es un buen hermano. Me consta que es un buen hermano. Pero hermano, la gente nos está mirando. Mi esposa dijo, nunca lo oí hablar de Cristo. Y si el Señor nos ha llamado a ser cristianos, hermanos, es nuestro sagrado deber compartir a Jesucristo. A veces no podemos compartir a Cristo porque queremos que la gente nos vea a nosotros. Que vea que traemos un reloj muy fino. O que vea que traemos un peinado al último grito de la moda. O que vean nuestro vestido, que nuestro traje, que vean esto y aquello. Entonces, ¿qué pasa? Empañamos la persona de Jesús porque estamos atrayendo la atención a nosotros. Y así no podemos hablar de Cristo. Vamos a hablar de nosotros mismos, sino de la persona de Jesús de Nazaret. Cuando una persona ya conoce al Señor Jesús,
va a empezar y debe empezar a hablar de Él. Esa es una vocación, el llamamiento a testificar de Cristo. Asimismo, cuando nosotros conocemos al Señor, Él nos va a dar una vocación específica como cristianos. Ya estoy hablando de los cristianos ahora. Todos somos diferentes, diferente edad, sexo, estados físicos, pero el Señor tiene una vocación específica para ti, para mí. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús, Él te dio dones. Cuando el Espíritu Santo entró a tu vida como cristiano, porque fuiste cristiano cuando aceptaste al Señor, Él te regaló dones. ¿Sabes qué dones del Espíritu Santo te ha dado del Señor? Lee Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, lo que hemos leído, ahí están marcados. Hay muchos hermanos que están tan dormidos espiritualmente que ni siquiera saben qué dones Dios les dio. Es hermoso descubrir este don Dios me ha dado. El hermano Abraham Pech supo que Dios le había dado el don, porque la Biblia dice de pastorado, y él es un pastor. Pero hay personas que no han descubierto sus dones. El Señor quiere que los descubras, que le pidas al Señor cuáles son y los pongas en práctica, y entonces vas a asemejarte más a Cristo. Pero también descubre tus talentos. El Señor quiere como cristiano que uses tu raciocinio a todo vapor. Algunas personas dicen, ya Cristo me salvó, entonces voy a ser una persona lenta en mi manera de pensar. No, mi querido hermano. Si el Señor te ha dado una mente, utilízala en el poder de Cristo para descubrir tus talentos, y utiliza tu mente lo más que puedas para el servicio del Señor. Si el Señor te dio el talento, es aquella aptitud con la cual nacimos. Algunos nacieron como unas personas organizadas. Utiliza ese talento. O si eres un dibujante, o eres un músico, un declamador, o sabes otro idioma, etc., entonces utilízalos para el Señor. Cuando una persona quiere descubrir su vocación, la palabra de Dios le va a ayudar, la oración le va a ayudar, y la fe. Señor, ¿en qué lugar voy a estar? El Señor te va a dar el lugar exacto en que debes de estar. El Señor te va a decir exactamente cuáles son tus talentos y cuáles son tus dones y qué es lo que vas a hacer en la vida, pero debes tú de buscarla a Él, lee su palabra, ora al Señor, pero ten fe. Y Dios te va a enseñar las maravillas de vivir en su vocación. Quiero terminar diciendo lo que no es la vocación. ¿Qué no es una vocación? No es vocación hacer dinero por amor al dinero. Si tú estás pensando solamente en hacerte rico por hacerte rico, estás perfectamente fuera del camino del Señor. Pídele perdón a Cristo Jesús. Si tú estás pensando en hacer dinero por amor al dinero, eres una persona avara y codiciosa. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. El dinero te va a endurecer el alma y te va a apartar de Cristo Jesús por el amor al dinero. El dinero es muy bueno siempre y cuando estemos guiados por el Espíritu Santo. Dios es rico. El Señor ha bendecido a personas con riquezas, gloria al Señor, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y si tú quieres conocer la voluntad de Dios, pero tú amas el dinero y por ese amor al dinero buscas dinero, está fuera de la voluntad del Señor. Tú debes de amar a Cristo y amar su voluntad, y Dios te va a permitir conocer su voluntad. Asimismo, lo que no es la vocación es buscar la fama. Alguna persona dice, bueno, pues yo quiero ser una persona famosa, quiero ver mi nombre iluminado con muchas luces, que es una persona conocida. No, hermano, recuerda lo que dice Juan el Bautista. Él decía que el Señor crezca y yo mengüe. Yo me haga chiquito, que el Señor sea grande. Y dice, por lo tanto, fue que el Señor Jesús dijo que no ha habido otro profeta como Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista se hizo delante de Dios como una hormiga, como polvo y ceniza, y Dios lo elevó. El gran Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista decía, yo nada soy. Si el Señor te hace que te conozcan, será solamente como resultado de que eres una persona justa y fiel al Señor. Y hay personas como el hermano Artur de Moll y otros más, que ustedes y yo conocemos, que su buena fama se debe a que son justos, trabajadores y fieles. No debemos de buscar, hermano, la fama, sino buscar ser fieles al Señor, justos en su trabajo y trabajadores. Y Dios, que se encargue, nos dé o nos dé fama, eso es lo de menos, cumplir con el Señor. No es la vocación cuando una persona cede a la presión de los padres contra la voluntad de Dios.
Si un joven o una señorita sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida y sus padres se oponen, el hijo debe estar firme, hasta el punto en que los padres lo forcen a decir: hijo, si no lo haces, te vas de la casa. Entonces, hijo, obedece a papá y a mamá. Pero ya cuando conoce la voluntad de Dios, pídele a Dios que te ayude para que tú puedas convencer a tus padres de cuál es la voluntad de Dios para ti. Y Dios te va a ayudar. Un joven un día vino a decirme: feliz, el Señor me llamó a predicar. Y entonces hablé con él, yo estaba contento, y al siguiente día me llamó él para decirme, y estaba llorando, un joven. Cuando yo le dije a mi papá y a mi mamá que yo había sido llamado al ministerio, mis padres se enojaron. Yo creo que hasta si menciono su nombre los podrían conocer, no sé. Pero ese joven dijo: a mis papás se opusieron, y a pesar que son muy activos en la iglesia, se opusieron completamente. Dice: yo no puedo verte como un predicador, como un pobre predicador, yo quiero verte como un banquero. Y son cristianos, y buenos cristianos, hermano. Pero se opusieron. Y él insistió, pero los papás dijeron no, y lo mandaron a la universidad. Después de un año, hermanos, Dios tocó el corazón de estos padres, y ahora este hombre es un predicador en otro país. Pero quiero decirles, hermanos, cuando yo veí varias veces a sus padres, ellos me decían: ay, hermano, mi hijo es un predicador de Dios. Hermano, yo no sabía si decirle gloria a Dios o no, hermanos, porque yo sabía la lucha tremenda que tuvo contra ellos, porque ellos no querían hacer la voluntad del Señor. Una muchacha, esta es una historia verídica, cuando le dijo a su mamá: mamá, el Señor me ha llamado para ser misionera en la China. Y esta mujer cristiana hablaba acerca de las misiones. Era una mujer que enseñaba sobre las misiones, y su hija le dijo: mamá, el Señor me ha llamado para ser misionera a China. A la señora le dio un infarto inmediatamente cuando su hija le dijo que se iba a la China. ¿Qué harías tú si tu hijo te dijera: papá, mamá, yo le dejo todo por servir a Cristo? Un cuñado mío, hermano, está dejando su profesión completa por servir a Cristo. Y estoy feliz de la vida. Y yo veo en su hogar bendición de Dios. Lo máximo, hermano. No debemos, hermanos, entonces ceder hasta el punto de que ya nos forcen, entonces sí. Cuando el Señor pone en nuestro corazón, debemos de hacer su voluntad. Tampoco, hermano, la vocación es los deseos eróticos. Hay personas que piensan: yo quiero estar cerca de los hombres. Una mujer dice: bueno, yo quiero tener ese trabajo, quiero hacer esto, porque voy a estar cerca de los muchachos guapos. O quizá algún hombre dice: bueno, yo quiero hacer este tipo de trabajo porque voy a estar cerca de las mujeres guapas. Algunos creen que esa es su vocación, la lujuria. Una ocasión estaba en la peluquería y vino un amigo a saludarme y me dice: fíjate, Guillermo, que tengo un trabajo fabuloso. Dice: ¿qué hace? Y así dice: me encanta mucho. ¿Sabes por qué? Y lo digo así: es que soy pintor y estoy pintando puros desnudos. Y dice: ya me dijo otras cosas más. La lujuria. Esa persona no va a conocer su vocación porque se está dejando guiar por los deseos, las pasiones bajas de su carne. Los deseos eróticos que muchas personas tienen los ha guiado para hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Hay otros que por amor a una mujer han escogido una vocación. En una ciudad, un joven me vino a decir: hermano, Dios me ha llamado para servirle y quiero dejarlo todo para irme a un seminario, quiero servir a Cristo. Y me dio muchísimo gusto, hermano, porque yo sé para mí que lo máximo que una persona puede hacer. Dije: que Dios te bendiga, gloria al Señor. A ver, ¿cómo estuvo el llamamiento del Señor? Pues, hermano, pues yo estaba ahí, no recuerdo, hermanos, cuál era la profesión que iba a seguir. Él dice: pero pues es que me enamoré de una muchacha y pues resulta que ella pues dice que pues se ha sentido el llamamiento para ser misionera y pues ya se va a ir al seminario, y pues yo también me quiero al seminario, hermano, y pues es que realmente la verdad es que no quiero estar lejos de ella, así es que pues yo estoy dejándolo todo porque pues yo no puedo estar lejos de ella. Yo voy a irme también al seminario para poder estar cerca de esta muchacha que quiero tanto. Le dije: tengo mala noticia para ti, ese no es el llamamiento del Señor. Muy peligroso, peligrosísimo. Debemos nosotros, hermanos, gozarnos en saber de que Dios tiene un llamamiento precioso para cada uno de nosotros. Y en esta noche, Dios te está llamando
Mi querido amigo, si tú no has conocido a Cristo para que encuentres vida, Dios te está llamando en esta noche para que encuentres el perdón, para que yo no estés agitado, para que tengas paz interior, la seguridad de tu salvación. Hay personas que no están seguras de su salvación. Muy peligroso, peligrosísimo, ¿eh? Hay que estar seguros de nuestra salvación, seguros de nuestro perdón, seguros de que hemos encontrado el propósito en la vida. El Señor te está llamando para que experimentes el gozo y la paz de haber encontrado a Cristo en tu vocación. Yo te voy a invitar a que en esta noche, en el nombre de Cristo, en el Dios que creó los cielos y la tierra que está aquí, Él te está llamando para que hoy puedas descubrir tu vocación, que es recibirle a Cristo para con Él empezar esa vida hermosa de ser como Cristo. ¿Quieren cerrar sus ojos todos, por favor? Yo quisiera en esta noche hacerte una pregunta. Te suplico que sea lo más sincero posible, por favor. Yo quiero que por favor levantes tu mano si tienes la seguridad de que tus pecados están perdonados, que tienes la seguridad de que tienes la paz del perdón de Dios, que tienes la seguridad plena de que tu hogar es el cielo, que si Dios te llamara hoy o mañana, tú sabes que vas directamente a los brazos de Jesús. Si tienes esta seguridad, levanta tu mano. Pero tú que no pudiste levantar tu mano, Jesús te está llamando en esta noche, porque Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere perdonarte. Él quiere salvarte. Te voy a pedir que allí en tu lugar recibas a Cristo. Yo voy a hacer esta oración. Quiero que tú que no levantaste la mano, recibas a Cristo Jesús con esta oración. Dile lo siguiente: Señor Jesús, gracias porque me has llamado para recibirte en mi corazón. Y esta noche te abro la puerta de mi vida para que entres a morar en mi corazón. Gracias porque tú me invitas al perdón. Y yo acepto ese perdón que tanto necesito por tu sangre preciosa. Yo acepto a tu Hijo Jesucristo, Padre mío, como mi Salvador personal. Te doy gracias, Señor Jesús, porque en la cruz del Calvario llevaste mis pecados y mi condenación eterna. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.